Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Como siempre vengo cargada de chismes jugosos, noticias frescas y sobre todo, mucho amor por nuestras queridísimas celebridades turcas. Y hoy, ay, Dios mío. Hoy tengo un tema que su copyright que les va a fascinar, especialmente a los incondicionales de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Ya lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el universo Anker, como los llamamos con tanto cariño más menos o. Rense, mis chismosos favoritos. Porque se estuvo rumoreando que Hande ha revelado un secreto floral de Kerem que ha provocado un autocopyright-tico colapso emocional en el fandom. Literalmente. Y por supuesto les voy a contar absolutamente todo, con pelos y seu más menos ales. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen sus palomitas, o su cafú copyright, se huene la hora, y abru superíndice 3 chense los cinturones, porque este vídeo viene cargado de sorpresas inesperadas, teorías alocadas y por Q copyright no un poquito de esperanza. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores y especulaciones, quiero darles la bienvenida a los nuevos miembros de esta comunidad. Si son nuevos por AQU, los invito cordialmente a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Intento subir contenido nuevo cada semana, asu que siempre encontraru algo interesante, entretenido y por supuesto, lleno de chismes para ver. Y a todos los que ya son parte de esta maravillosa familia, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón superíndice 3N por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones significan el mundo entero para mí. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo. Ahora sin mu preámbulos vayamos al grano. Como ya saben, la relación superíndice 3N entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin ha sido un foco de fascinación superíndice 3N para muchos desde el momento en que protagonizaron Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era tan palpable, tan innegable, que era casi inevitable que se trasladara a la vida real. Y asu fue. Vivimos su romance con la misma intensidad con la que vimos cada capítulo de la serie. Pero como en muchas historias de amor, la suya llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque ya no estuvieron juntos, su historia sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales, en los medios de comunicación superíndice 3N y sobre todo, en el corazón superíndice 3N de sus fans. Cada pequeño más menos a cosa que hacen, cada aparicio superíndice 3N pública, cada comentario en redes sociales, se convierte automáticamente en noticia. Y esta vez la noticia, como les dije al principio, tiene que ver con flores. Flores. Su copyright que puede sonar un poco raro, incluso trivial, pero confíen en mí porque detrás de esta historia floral se esconde un mar de emociones y recuerdos. Asu que escúchenme con atención superíndice 3N. Hace poco Hande estaba concediendo una entrevista para una prestigiosa revista de moda turca. La entrevista transcurrió con normalidad, hablando de sus proyectos actuales, de su estilo personal y de sus inspiraciones. Pero en un momento determinado, la entrevistadora le preguntó superíndice 3 sobre sus flores favoritas. Hande con su encanto característico mencionó superíndice 3 las rosas, los tulipanes, las margaritas, flores hermosas, clásicas y muy comunes. Pero luego justo cuando parecua que la pregunta había terminado, con una sonrisa traviesa, aún más menos adiu superíndice 3 algo que hizo que todo el fandom de Anker se pusiera patas arriba. Dijo algo asu como, hay una flor en particular que me recuerda mucho a alguien especial. Es digamos, una flor un poco inusual, no es la típica flor que regalarías en un aniversario o en un día de San Valentín. Es exu superíndice 3 tica, vibrante y tiene un aroma muy peculiar. Aku, mis queridos amigos, es donde comienza la verdadera locura. Los fans que actúan como autocopyright-ticos detectives profesionales cuando se trata de Anker, inmediatamente empezaron a investigar qué copyright tipo de flor podrá ser. Se lanzaron a una búsqueda exhaustiva, buscando en todas las fotos de Hande y Kerem, en sus perfiles de redes sociales, en sus entrevistas antiguas, buscando pistas visuales, alguna imagen donde apareciera esa flor misteriosa. Revisaron cada detalle, cada comentario, cada gesto, analizando todo con lupa. Y después copyright de 2 y noches de incansable investigación superíndice 3N, llegaron a una conclusión superíndice 3N que, según ellos, era irrefutable, la flor podrá ser una orquídea. Pero no cualquier orquídea,
sino una orquídea de un color muy específico y poco común, una orquídea azul. Su copyright suena un poco descabellado, pero esperen a escuchar el resto de la historia. ¿Por qué copyright una orquídea azul? Bueno, aquí es donde la teoría se pone es interesante, si es que eso es posible. Resulta que hace algunos aún más menos concretamente durante la ucondiéresis copyright poca dorada en la que Andy y Kerem estaban juntos y enamorados, hubo una ocasión superíndice 3n en la que Kerem fue visto en una florerua comprando, adivinen copyright, una orquídea azul. Su copyright es una locura, ¿verdad? Desafortunadamente no hay fotos claras de ucondiéresis copyright L con la flor en la mano, ni ningún documento gráfico que confirme esta información superíndice 3n. Pero varios testigos que se encontraban en la florerua en ese momento aseguraron haberlo visto claramente. Dijeron que Kerem estaba muy sonriente y que parecía muy ilusionado con la compra. Además, como si esto no fuera suficiente, algunos fans avezados encontraron una vieja publicación superíndice 3n en redes sociales de Ande donde aparecía una orquídea azul en el fondo. La foto era un poco borrosa, la calidad no era muy buena, pero la forma de la flor y sobre todo, el color, parecían coincidir con la descripción superíndice 3n de la flor inusual que Ande mencionó superíndice 3 en la entrevista. Ahora bien, llegamos a la pregunta del millón superíndice 3n. ¿Qué copyright significa todo esto? ¿Es solo una coincidencia, una simple casualidad, o hay algo profundo detrás de todo esto? Los fans obviamente se inclinan por la segunda opción superíndice 3n. Creen firmemente que la orquídea azul es una especie de símbolo secreto entre Ande y Kerem. Un símbolo de su amor, de su relación superíndice 3n, algo que solo ellos dos entienden y que permanece vivo en su memoria. Algunos incluso van allá y creen que Kerem le regalaba orquídeas azules a Ande con frecuencia, y que ella guarda un recuerdo muy especial y emotivo de esa flor. Otros realistas y pragmáticos piensan que tal vez Ande simplemente recordó superíndice 3 que a Kerem le gustaban las orquídeas azules y que por eso la mencionó superíndice 3, sin darle mayor importancia al asunto. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que nadie lo sabe con certeza. Ni Ande ni Kerem se han pronunciado al respecto. Ande no dio ese detalle sobre la flor, y Kerem tampoco ha comentado nada al respecto. Asu que por el momento todo esto son solo teorías, especulaciones y elucubraciones. Sin embargo, lo que es cierto es que la simple mención superíndice 3n de la flor de Satu superíndice 3 una inmensa ola de nostalgia y de romanticismo entre los fans de Anker. Muchos empezaron a compartir fotos y vídeos de la pareja, recordando los buenos tiempos, reviviendo momentos mágicos y lamentando profundamente su separación superíndice 3n. Incluso hubo algunos que, impulsados por la esperanza y por el deseo, empezaron a pedir a gritos una reconciliación superíndice 3n pública. El fandom de Anker es incansable y nunca se rinde. Y hablando de reconciliación superíndice 3n, este es otro punto crucial en esta historia. Últimamente han surgido rumores, cada vez más insistentes, de que Ande y Kerem han estado en contacto nuevamente. Algunos dicen que se han visto en secreto, en lugares discretos y alejados de las maras. Otros afirman que han estado intercambiando mensajes, llamadas teléfono superíndice 3 nicas e incluso que han tenido largas conversaciones sobre el pasado, el presente y el futuro. Obviamente no hay nada confirmado, no hay ninguna prueba tangible que respalde estas afirmaciones. Pero el simple hecho de que estos rumores copyright circulando con tanta fuerza ha sido suficiente para llenar de esperanza los corazones de muchos fans. La idea de que Anker pueda volver a estar juntos, de que puedan darse una segunda oportunidad, es un sueño más menos o para muchos, y la mención superíndice 3n de la orquídea azul no ha hecho ese que alimentar ese sueño más menos o hacia copyright dolo ese vivo y ese real que nunca. Pero dejando de lado las teorías, los rumores y las especulaciones, lo que podemos afirmar con total seguridad es que la historia de Anker sigue siendo un tema que apasiona e interesa a muchísima gente. Su química en pantalla era innegable, su relación superíndice 3n fue muy pública y medio utica, y su separación superíndice 3n fue muy sentida y dolorosa para muchos. Y aunque ya no estuvieron juntos, su historia sigue viva en la memoria de sus fans, que se niegan a olvidarlos y que siguen esperando, con la esperanza intacta, un posible reencuentro. Y la mención superíndice 3n de la orquídea azul es solo un recordatorio de esa historia, un pequeño más menos o detalle que ha desatado una avalancha de emociones y de teorías.
Y a Q, llegados a este punto, es donde me gustaría saber su opinión superíndice 3N. Q copyright ¿creen ustedes que significa la mención superíndice 3N de la orquídea azul? ¿Creen que es solo una simple coincidencia, una casualidad sin importancia, o creen que hay algo muy de todo esto, algo oculto que solo ellos dos conocen? ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse al buen Edua y darnos la alegría de verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo, en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y si tienen alguna otra información superíndice 3N relevante sobre este tema, no duden en compartirla con nosotros. Cuanta esa información superíndice 3N tengamos, mejor. En resumen, en el vídeo de hoy hemos hablado de la revelación superíndice 3N floral de Ande Eru párrafo el que ha causado furor entre los fans de Kerem Bürsin, concretamente la posible mención superíndice 3N de una orquídea azul como símbolo de su relación superíndice 3N pasada. Hemos explorado las teorías de los fans, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N y el impacto que todo esto ha tenido en el fandom de Anker. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Recuerden que subo contenido nuevo cada semana, así que asegúrense de estar suscritos al canal para no perderse nada. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden du copyright genme un like, compúltanlo con sus amigos y familiares a trabu copyright s de sus redes sociales y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido cada semana. Además de ese, me encantará leer sus comentarios y saber qué copyright opinan sobre los temas que tratamos en este vídeo. No sean tímidos y dejen sus opiniones abajo. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Les mando un beso enorme.